a nuestra clase a través de este aula virtual. ¿Todos me escuchan bien? ¿Todos me están escuchando? Listo. Muy bien, recuerden que deben silenciar sus, sus equipos para que podamos interactuar. Si alguien quiere intervenir preguntando, escribiendo, no hay problema. Eh, Creo que en este momento hay 26 estudiantes. Vamos a comenzar, son las 8:12. Disculpen el pequeño retraso, pero obviamente venía del consultorio. En este momento ya me encuentro en mi casa. Vamos a básicamente hablar del tratamiento de la diabetes, eh, y les quiero compartir que no van a ser muchas diapositivas y vamos a ver lo fundamental. Muy bien, entonces podemos comenzar. Todos están sintonizados, todos están escuchando bien. Escriban, por favor. Listo, perfecto. Muy bien, muchachos, entonces recuerden esta diapositiva. La vimos la vez pasada. Este es el famoso octeto ominoso de la diabetes. Básicamente recuerden que el paciente diabético, el resultado final es una hiperglicemia, y esa hiperglicemia es la resultante de una secreción alterada de la insulina por parte de las células beta. Tiene un efecto disminuido de las incretinas, o sea, tiene un problema de incretinas. Los pacientes tienen lipólisis acelerada. Los pacientes tienen un problema de aumento de reabsorción tubular de glucosa a nivel renal. Los pacientes tienen captación de músculo y en la grasa de la glucosa, o sea, tienen resistencia a la insulina. Tienen un problema de neurotransmisores, sobre todo en lo que tiene que ver con el apetito y lo que tiene que ver con neuropéptido Y, que es un neurotransmisor estimulador orexígeno, y con la melanocortina, que es un inhibidor. Tienen un problema de aumento de la gluconogénesis hepática, tienen un aumento de glucagón. Ese es el octeto ominoso que creo que alcanzamos a mostrar en la conferencia pasada. Y esta es la diapositiva que les mostré ayer a los que estuvieron en la conferencia de la CENCUM. Básicamente, donde no hablamos de 8, sino 11 problemas en la etiopatogenia de la diabetes. Entonces, lo primero es un problema de células beta con una disminución en la insulina y un problema, obviamente, de la masa de las células beta. Lo segundo es el segundo mecanismo, es un problema incretínico. Recuerden que hay un problema con el GLP-1 y con el GIP. Lo tercero es que hay un defecto de células alfa con un aumento del glucagón. El cuarto es que hay un problema con el tejido adiposo. Los pacientes tienen una lipólisis permanente. El quinto es que hay un problema en la captación de glucosa por parte del músculo y la grasa, o sea que hay un aumento de la resistencia. El sexto, hay un aumento de la gluconogénesis hepática. El séptimo, hay un problema con neurotransmisores, sobre todo, como les decía ahora, que tienen que ver con apetito y eso. El octavo, los pacientes tienen problemas con la secreción de incretinas, con la absorción, y tienen un problema, ojo, en las bacterias intestinales, o sea, en la microbiota intestinal, al parecer relacionado también con incretinas y eso. El otro es que el paciente tiene una respuesta inmune alterada y un problema de una respuesta inflamatoria a bajo grado. El décimo es que los pacientes tienen un problema en estómago e intestino pequeño, un problema en esa región. Y el 11 es un problema en un aumento de la reabsorción tubular de glucosa. Comprendiendo esto es que vamos a entender por qué el tratamiento de los pacientes. Entonces recuerden que antes hablábamos del octeto ominoso de Difronzo, ahora hablamos que ya hay 11 alteraciones identificadas en los pacientes diabéticos. Recuerden la definición de diabetes del doctor Duque, que la diabetes es una enfermedad crónica, incurable, controlable, progresiva y es un verdadero problema en salud pública, que la diabetes es de etiología multifactorial en donde se mezclan factores genéticos y ambientales siempre, y que es una verdadera epidemia, lo mismo que la obesidad, que tiene un origen importante en la obesidad, con una inflamación permanente y con una lipólisis aumentada,
que los pacientes tienen resistencia a la insulina y tienen por consiguiente una falla en la célula beta y una disfunción de célula alfa, con una hiperglucagonemia, que los pacientes tienen un defecto incretínico y que tienen un aumento de la reabsorción de glucosa a nivel renal, que el resultado final es un aumento de la glicemia, pero también hay un trastorno en el metabolismo de los lípidos y las grasas, que los pacientes siempre tienen complicaciones agudas y crónicas, siempre, que el órgano más afectado termina siendo el endotelio y que tanto vasos grandes como vasos pequeños se afectan, y que la diabetes definitivamente es el estado de inmunosupresión adquirida más prevalente en el mundo. Recuerden otra vez el diagnóstico. Básicamente tenemos 4 criterios que siguen vigentes. El primero es que el paciente tenga una glicemia en ayunas mayor o igual a 126 en más de una ocasión. Ojo con eso. Pacientes asintomáticos, un solo resultado no es suficiente y casi siempre hay que confirmarlo por un método que puede ser la hemoglobina glicosilada o la prueba de tolerancia oral a la glucosa. El segundo criterio es la hemoglobina glicosilada mayor de 6.5. El tercero es una glucosa plasmática poscarga de 200 miligramos, mayor o igual. Y el cuarto son pacientes con poliuria, polidipsia, polifagia, que tienen igual o mayor a 200 miligramos por decilitro en sangre. A ver, esta imagen la traje básicamente de la Guía Colombiana de Práctica Clínica publicada en el 2015 y se las voy a sintetizar diciendo que a todo paciente que tenga sospecha, digámoslo así, o factores de riesgo para diabetes, se le debe aplicar la encuesta de FINRIS o FINRISE, como lo quieran decir. Recuerden que la página del Ministerio de Valora tu Riesgo, Conoce tu Riesgo, la tiene y la pueden utilizar, y junto con el Framingham está integrada. Y cuando el paciente tiene un puntaje menor de 12, lo que básicamente es que a ese paciente se le deben establecer cambios terapéuticos en el estilo de vida. Pero si el paciente tiene más de 12, quiere decir que tiene un riesgo alto de diabetes, y lo que debemos hacer es una glicemia en ayunas. Y si la glicemia en ayunas es mayor o igual a 126, debemos tener otra glicemia o debemos pedir una hemoglobina glicosilada. Y si la hemoglobina es por encima de 6.5, definitivamente el paciente tiene diabetes, y si es por debajo de 6.5, seguramente el paciente tiene prediabetes y podemos aplicarle una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Ese es el protocolo que tiene la Guía de Práctica Clínica del Ministerio de Salud. Recordemos que las metas en los pacientes: debemos tener una hemoglobina glicosilada menor de 7 en casi todos, excepto en los pacientes añosos que tienen comorbilidades, que tienen falla renal, o pacientes que tienen problemas cerebrovasculares, problemas mentales, donde se acepta hasta 8%, que la glicemia en ayunas debe estar entre 70 y 130 y que la poscarga debe ser menor de 180. Y entonces el manejo. Entonces siempre debemos enfocar el manejo multidisciplinario. El manejo de la diabetes no lo hace un solo médico. El manejo de la diabetes debe incluir ojalá un programa de atención integral parecido de pronto a lo que tenemos en Red Salud y que manejamos hace unos 9 años. Y básicamente ese programa debe incluir un programa de educación que ayude al autocontrol. Debe incluir un programa con plan de alimentación y ejercicio, y debe tener un manejo farmacológico. Obviamente en el equipo de manejo de los pacientes debe participar médicos generales, médicos diabetólogos, médicos internistas, médicos endocrinos, nutricionistas, psicólogos, deportólogos y todo un equipo adicional, porque es una enfermedad compleja, como ustedes lo ven. Este es el manejo no farmacológico, está en la guía de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, pero prácticamente es el mismo de la Guía Colombiana de Práctica Clínica y la Guía Americana, la ADA, básicamente donde decimos que la distribución de nutrientes debe ser entre el 40 y el 60% de carbohidratos, las grasas deben ser el 30-40% y las proteínas más o menos el 15 al 30%. La recomendación es que los pacientes que tienen obesidad deben tener una restricción calórica. Si los pacientes, obviamente no hay que hacer restricción calórica,
pues las calorías deben de estar entre 1500 y 1800, que las grasas idealmente debería ser entre un 12-20% monoinsaturadas, de que las grasas saturadas deben restringirse a un menos de un 10% y que las poliinsaturadas debe ser parecido a las monoinsaturadas, es decir, que la mayoría de las grasas sean mono o poliinsaturadas, lo que es el aceite de oliva, lo que son las almendras, lo que es el aceite de canola, lo que son los frutos frescos, esos son los aceites o las grasas saturadas y monoinsaturadas. Básicamente se debe controlar el exceso de peso y el paciente debería estar perdiendo un 7 a 10% en los primeros 6 meses. La restricción de alcohol, nunca recomendarla, y el paciente que consuma alcohol debe decírsele que debe restringir, ojalá a licores, no más de un vaso de vino, 2 vasos diarios, o no más de una copa de aguardiente, ojalá no haya eso diario, o no más de 1 o 2 cervezas diarias, y ojalá licores no fermentados como puede ser el whisky y eso. Que la actividad ojalá sea aeróbica y que los pacientes deben hacer más o menos 30 a 40 minutos diarios, en la semana deben ser 150 minutos, ese debe ser más o menos lo que son los cambios terapéuticos en el estilo de vida, los cambios no farmacológicos. Y vamos a ver los cambios farmacológicos. Lo primero que les voy a mostrar es el algoritmo que trae la guía colombiana de práctica clínica del 2015, y básicamente el resumen de este algoritmo es el siguiente, muchachos. El paciente recién diagnosticado debe tener todos los cambios terapéuticos en el estilo de vida, los que ya mencionamos, y todos los pacientes deben recibir tratamiento farmacológico. Ese tratamiento farmacológico de entrada debe ser metformina. De pronto a veces se escucha entrecortado de pronto por el internet, pero ahí ya se está escuchando bien, Daniela. Tengo una gripa a la berraca. ¿Ya se está escuchando bien o no? Ahí. ¿Se escucha bien? Listo. Ojo que de pronto cuando alguien abre el sonido también se escucha mal y se escucha entrecortado. Entonces decíamos que el tratamiento de entrada en todos los pacientes debe ser metformina y que la meta debe ser 7 de hemoglobina glicosilada y que eso se debe conseguir más o menos en 3 a 6 meses junto con la pérdida de peso. La dieta mediterránea asociada a frutos frescos, verduras y eso de nuestro medio debe incluirse. Los ejercicios aeróbicos, ya habíamos mencionado, ojalá 30 a 50 minutos diarios, en la semana son 150 minutos. Ese es el paciente recién diagnosticado, cambios terapéuticos más metformina. Este es el tratamiento entonces farmacológico inicial, que es muy parecido a la LAT como lo vamos a ver ahora en 2013. El paciente que está clínicamente inestable, que tiene tendencia a la cetosis o que tiene un estado hiperosmolar, definitivamente debe hospitalizarse y debe manejarse con insulina. O los pacientes que están estables, debe iniciarse cambios terapéuticos más metformina. Si la hemoglobina glicosilada está en menos de 8, el manejo debe ser metformina, y la dosis de la metformina, que no se la vayan a aprender todavía, pero se las menciono, debe ser desde la dosis más baja, que son 500 miligramos, hasta llegar a la dosis más alta, que son 2 gramos diarios. Y si el paciente tiene una tasa de filtración menor de 50, la dosis se debe ajustar y debe ser la mitad. Recuerde que la metformina está contraindicada en pacientes con tasa de Croco-Gol menor de 30. Por encima de 30 se puede dar, pero con ajuste de dosis. Si la hemoglobina glicosilada es mayor de 8, debe darse metformina y debe combinarse otro antidiabético. La guía colombiana recomienda las gliptinas o los famosos inhibidores de la IPP4, la sitagliptina, la valdigliptina y la linagliptina. Pero también se puede combinar los inhibidores del SLGTB2, que son los inhibidores de receptores, digamos de estos receptores que lo que hacen es aumentar la glucosuria, o sea, la excreción de glucosa. Y si la hemoglobina es mayor de 9, lo ideal es combinar una sulfonilurea
La recomendada es la glimepirida, pero no está en el POS, entonces nos tocaría dar la glibenclamida, que es lo que tenemos. Pero también podemos combinar otro antidiabético. Si definitivamente el paciente no logra metas, si el paciente logra metas, pues se continúa igual, y si no logra metas se van combinando los antidiabéticos orales. Esto es para el paciente que no logra metas inicial. Entonces, si la hemoglobina es menor de 7, ya decíamos cambios terapéuticos en el estilo de vida. Y si no logramos con monoterapia, podemos agregar otros antidiabéticos, ya dijimos las gliptinas, o podemos dar un inhibidor de la SGLT2. No están en el POS. En el POS prácticamente solo está la metformina, la glibenclamida y las insulinas. Lo que pasa es que por MIPRES, cualquiera de estos medicamentos como gliptinas o glifosinas, que son los inhibidores de las SGLT2, sí se pueden formular y seguramente los van a autorizar. Si el paciente viene con tratamiento inicial con terapia combinada, pues lo que podemos hacer es combinar otro antidiabético. Yo les quiero contar que prácticamente cualquier combinación de antidiabéticos orales está permitida, incluyendo los análogos incretínicos, los agonistas de receptor para GLP-1 o los agonistas incretínicos propiamente dichos, como el exenatide y la linagliptida. ¿Qué dice la guía LAT 2003? Algo muy parecido. Inicialmente, si el paciente tiene sobrepeso o obesidad, ¿sí?, ellos hablan de cambios terapéuticos en el estilo de vida, y si tiene obesidad, de entrada se puede dar un análogo de GLP-1, o sea, el famoso exenatide o la famosa lixenatide o la liraglutide, ¿sí?, que es la Victoza. Entonces, en el paciente clínicamente que no está estable, debe ser manejado con insulina y hospitalizado. En el paciente que está estable, que tiene hemoglobina menor de 8, se puede dar solo metformina, y en el paciente que tiene más de 8, se tiene que combinar de entrada metformina con un, por ejemplo, inhibidor de la DPP4. Recuerden que son las enzimas que degradan la GLP-1 y la GIP, que son incretinas. Si la hemoglobina baja a 7, pues el paciente ya está controlado y se continúa igual. Y si el paciente sigue mayor de 8, la opción es, por ejemplo, combinar un análogo de la GLP-1, y si continúa mayor de 7, se puede, obviamente se debe remitir o se debe combinar, por ejemplo, insulina. Eso es la guía ALAT. ¿Qué dice la guía ADA o la guía americana de diabetes? Básicamente es esto, muchachos. La primera, de entrada, cambios terapéuticos en el estilo de vida y metformina en todos los pacientes. Si el paciente no se controla, fíjese que la ADA recomienda cualquiera de los antidiabéticos orales, como puede ser las sulfonilúreas, las glitazonas, que ya están proscritas, o sea, ya salieron del mercado, los inhibidores de la DPP4, que llamamos gliptinas, sitagliptina, valdigliptina, linagliptina, los inhibidores de la SGLT2, que son las glifosinas, básicamente la repaglifosina, la ipaglifosina, perdón, o los análogos incretínicos, o la insulina. Fíjese que la ADA recomienda como terapia dual, además de la metformina, si el paciente no se controla, que hasta la insulina puede darse de entrada. Y la terapia triple, obviamente, entonces combina cualquiera de las otras terapias que no introdujo en monoterapia. En el paciente definitivamente que no se controla, debe combinarse incluso hasta insulina basal o insulina bolo, basal bolo, y un análogo incretínico. Esto es lo que recomienda la ADA, ¿sí? Entonces, de entrada, cambios terapéuticos más metformina. Si no se controla, o sea, si la hemoglobina no es menos de 8, entonces cualquiera de estas terapias, de cualquiera de estos medicamentos, y si no se combina, combinar cualquiera de los otros medicamentos que no se introdujeron acá.
recuerde que de acuerdo a el problema etiopatogénico es que actúan los medicamentos. Entonces este pedazo que vamos a repasar es cómo actúan los medicamentos. El primero, por ejemplo, es que los pacientes recuerden que tienen un problema en la secreción de insulina. Entonces, ¿qué medicamentos actúan sobre la secreción de insulina? Básicamente son las digamos las sulfonilurias, que aumentan la secreción de insulina, ¿cierto? Los análogos incretínicos, que aumentan la secreción de insulina, y ¿qué otro medicamento? Las glinidas, que ya no se usan, la repaglinida y la metiglinida, que no se usan prácticamente. ¿Qué medicamentos actúan sobre el problema incretínico? Pues obviamente los inhibidores de la DPP4 y los análogos incretínicos, ¿sí? Como el exenatide, el lisenatide o el liraglutide. ¿Qué medicamentos actúan sobre ese problema a nivel del tejido graso con resistencia a la insulina y con lipólisis? Básicamente las glitazonas o tiazolidenodionas, que es la pioglitazona y la roxglitazona, que como les digo están proscritas, o sea, en este momento están por fuera del mercado. ¿Qué medicamentos actúan sobre el aumento de la reabsorción tubular de glucosa a nivel del riñón? Básicamente los inhibidores de la SLGT2. Lo de la lipólisis, entonces se lo repito, Daniela y compañía. El que actúa disminuyendo la lipólisis son las glitazonas, pero se le conté que ya están proscritas. ¿Listo? ¿Qué medicamentos actúan sobre la insulinoresistencia a nivel muscular y la grasa? Básicamente las glitazonas, la misma metformina y los análogos incretínicos también bajan la resistencia a la insulina. ¿Qué medicamento actúa sobre la disfunción de los receptores a nivel cerebral y que causan que tiene el paciente aumento de apetito? O sea, ¿qué medicamentos quitan apetito? Básicamente los análogos incretínicos, o sea, los análogos de la GLP-1. ¿Qué medicamentos actúan sobre la gluconeogénesis hepática aumentada? Básicamente la metformina es la fundamental, la análogos de GLP-1 y las glitazonas. ¿Y qué medicamentos actúan sobre el incremento del glucagón? Básicamente los análogos incretínicos, o aquí los análogos de GLP-1. Muy bien. Entonces, aquí están los medicamentos que reducen la glicemia al actuar sobre el riñón. Entonces, básicamente son las glifosinas o los inhibidores de la SLGT2, que lo que hacen es aumentar la excreción. ¿Qué medicamento actúa suprimiendo la gluconeogénesis hepática y aumentando la sensibilización en el músculo de la grasa? Básicamente las biguanidas o la metformina. ¿Qué medicamentos se unen a los canales de potasio en las células beta y producen secreción de célula beta? Perdón, disculpen. Uy, qué horror. Estas son las sulfonilurias, como la glibenclamida, la glimepirida y me falta uno, el diamicrón, que es se me olvida en este momento el nombre del diamicrón. ¿Qué medicamentos estimulan la secreción? La glicazida, muy bien Alejo, excelente, la glicazida. ¿Qué medicamento estimula las células beta para la liberación de insulina? Pues básicamente las sulfas y los análogos incretínicos y los inhibidores de la DPP4. ¿Qué medicamento inhiben los inhibidores de la DPP4? Pues obviamente los que llamamos las gliptinas, como la sitagliptina, la valdigliptina y la linagliptina. ¿Qué medicamentos disminuyen la resistencia a la insulina? Básicamente la metformina la disminuye y las glitazonas, roxglitazona, pioglitazona, como les dije, están
en este momento por fuera del mercado. ¿Y qué medicamento actúan bloqueando digamos, son inhibidores de las enzimas de las alfa-glucosidasas? Entonces impiden que el glucógeno, o mejor la glucosa, el almidón, se parta en moléculas de glucosa e inhibe la absorción de la glucosa. Básicamente es la carbosa y el biglitol, pero se usan poco. ¿Listo? Vamos entonces ahora rápidamente a ver la insulina. ¿En qué pacientes damos insulina? Recuerden, pacientes inestables, pacientes con tendencia a la cetosis, pacientes que no han respondido a monoterapia. Para los americanos es terapia de segunda línea, para nosotros es terapia de tercera línea, o definitivamente todos los pacientes tipo 1. ¿Qué tipo de insulina tenemos? Básicamente tenemos insulina intermedia, que es la NPH, aquí está, y tenemos la insulina, digamos, ultralenta, que actúa por 24 horas, que básicamente tenemos la glaquina y el detimir o el levemir. Tenemos una de mucha más acción que dura hasta 48 horas, que es el de Gludet, que no está acá. Y tenemos unas insulinas de acción ultra rápida, que es básicamente la glulicina, el aspartat y la lispro. Y la de acción rápida, que es básicamente la cristalina. Entonces ya saben, ¿cuándo introducimos insulina? En las embarazadas, en los pacientes con tendencia a cetosis, en los pacientes que van a ser operados, en los pacientes descompensados o en los pacientes que no se controlen con monoterapia o con terapia dual. Este es un cuadro muy maluco, ya vamos a terminar la charla, pero a ver si trato de traducirles este cuadro. El primer grupo de medicamentos es las biguanidas, el representante fundamental es la metformina y su acción fundamental es inhibir la gluconeogénesis hepática, activando básicamente la AMP, la AMP5. Su mecanismo de acción disminuye gluconeogénesis hepática, tiene unas ventajas, tiene amplia experiencia, es el más recomendado casi de entrada en todas las guías, no aumenta peso, incluso algunos pacientes pierden peso y no tiene efecto sobre los lípidos, pero tiene una desventaja. 30% de los pacientes hacen diarrea y manifestaciones gastrointestinales y tiene bajo costo y está en el pozo. Las sulfonilúreas básicamente es glibenclamida, gliburida, glicazida y glimepirida. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Son secretagón y actúan básicamente inhibiendo los canales de potasio sobre receptores SUR1 y SUR2. Aumenta la secreción de la insulina, tienen ventajas, una amplia experiencia, y la otra ventaja es que al parecer disminuyen el riesgo cardiovascular, digamos el riesgo microvascular. ¿Qué desventajas tienen? Producen hipoglicemia y pueden aumentar peso y tienen bajo costo. ¿Cuál es la otra? Las famosas glinidas, la metiglinida y la repaglinida, que como les digo prácticamente no se usan. Su mecanismo de acción es parecido a las sulfas, producen aumento de la secreción de la insulina, tienen ventajas de pronto, disminuyen la glucosa postprandial y tienen flexibilidad en la administración, pueden producir hipoglicemia y son de alto costo. Si ustedes me preguntan cuántos pacientes tengo con glinida, ninguno, o sea que prácticamente están en desuso. Las glitazonas, pioglitazona y hidroxi, básicamente actúan sobre receptores PIPAR gamma, producen aumento de la sensibilidad a la insulina, tienen ventajas que no producen hipoglicemia, que no actúan sobre el perfil lipídico, no lo mejoran incluso el perfil lipídico, pero tienen desventajas como son el alto costo y que los pacientes pueden ganar peso, porque él pasa de un adipocito pequeño a un adipocito grande sensible a la insulina. Los inhibidores de la DPP4, sitagliptina, vildagliptina, cisagliptina o saxagliptina, linagliptina, que son los inhibidores de las enzimas que degradan las incretinas intestinales. El mecanismo de acción es insulinosecreción y disminuye el glucagón. Tiene unas ventajas que no produce hipoglicemia y pueden bajar de peso o son neutros. Y tienen desventajas de pronto
estos medicamentos, y es que tienen una eficacia moderada sobre la hemoglobina glicosilada, pero también tienen de desventaja y es el alto costo. De aquí que les voy a mencionar, los inhibidores de los secuestrantes de ácidos biliares es un medicamento no aprobado en diabetes, pero están, digámoslo así, lo han probado, no aprobado oficialmente para el manejo. El principal efecto son los efectos gastrointestinales y casi que eso desafortunadamente hace que su uso sea bien poco. Los agonistas de la dopamina como la bromocriptina, ustedes saben que se utiliza hasta para la galactorrea, para impedir la lactancia en las mujeres, no son hipoglicemiantes propiamente, producen insulino, actúan sobre la insulinosensibilización. El problema es que tiene mucho efecto gastrointestinal. Si usted me pregunta si uso la bromocriptina, no la uso en pacientes diabéticos. Los agonistas de incretínicos, sí, el exenatide de larga acción y el liraglutide, esos activan la GLP-1, el receptor, producen secreción de insulina, disminución de apetito, aumento de saciedad. Son medicamentos muy buenos, tienen un problema, es el alto costo, no producen hipoglicemia y bajan de peso. El único problema es que producen mucha náusea y vómito. Los análogos de la amilina son más de experimentación. Y por último, la insulina. Para terminar, miren este cuadrito que me pareció muy bueno traérselos. ¿Qué pasa con metformina? No produce hipoglicemia, tiene tendencia a bajar de peso, se puede usar en falla renal, pero definitivamente cuando el paciente está en estadios 3B o 4 se debe disminuir la dosis, y definitivamente de estadios 4 o 5 se debe quitar. Tiene un efecto moderado sobre los síntomas gastrointestinales. Recuerden que produce diarrea, y básicamente un efecto benéfico en el riesgo cardiovascular, con un efecto neutro sobre el hueso. Los inhibidores de la DPP4 no producen hipoglicemia, un efecto neutro sobre el peso. Se pueden utilizar algunos de ellos incluso con falla renal, como la linagliptina, el famoso Trayenta, y un efecto neutro sobre el sistema gastrointestinal, o sea, no produce síntomas gastrointestinales, y tiene un efecto neutro en riesgo cardiovascular, no está demostrado. Definitivamente los medicamentos que sí pueden cambiar el riesgo cardiovascular está interrogado con las sulfonilurias y las glinidas, ¿sí? Y los análogos, aquí hay estudios de análogos incretínicos como la GLP-1 en pacientes que bajan riesgo cardiovascular, incluso pacientes con falla cardíaca y eso. ¿Qué pasa entonces con análogos? Pierden peso los pacientes, no dan hipoglicemia, se pueden usar incluso en falla renal, tiene efectos moderados gastrointestinales, la náusea es muy común, tiene efecto neutro sobre el riesgo cardiovascular, y sobre el hueso tiene efecto neutro. ¿Qué pasó con las glitazonas? Pueden ganar peso los pacientes. Definitivamente en pacientes con falla renal hay que casi que proscribirlos, y esta fue una de las causas que los hicieran suspender o proscribir, que es en los pacientes hacían osteoporosis y hacían fracturas, lo mismo que el cáncer de vejiga, parece que aumentaban esos pacientes. ¿Qué pasa con sulfonilurea? Hipoglicemia sí la produce, puede ganar peso los pacientes. En pacientes con falla renal produce hipoglicemias. Pacientes con falla renal obviamente aumenta el riesgo de hipoglicemia con sulfonilurea, tiene efecto neutro gastrointestinal, y el riesgo cardiovascular está interrogado también. Muy bien, ¿qué pasa con las glifosinas? Tiene efecto neutro sobre, no produce hipoglicemia, y los pacientes pueden perder peso. El problema es que aumenta las infecciones, porque recuerden que el paciente hace mucha glucosuria, y una de las primeras cosas que hay que interrogar en los pacientes es porque aumenta la posibilidad de candidiasis vaginal en los pacientes, y al parecer hay una pérdida de la masa ósea que se está interrogando. Yo pienso que esos son los medicamentos que se tienen que por lo menos aprender
sus mecanismos de acción grandes. Yo no les voy a preguntar dosis, yo no les voy a preguntar mucho efectos adversos, sino los comunes de pronto. Y definitivamente la guía, el enfoque terapéutico grande en los pacientes. Ahora sí, muchachos, escucho preguntas. Llevamos 30 y pico minutos y pienso que eso es lo fundamental que deben saber de tratamiento. ¿Alguien tiene preguntas? Pueden escribir y aquí vamos contestando entonces. Pueden escribir. Doctor, ¿las insulinas son de tercera línea o tercera línea es antidiabéticos orales? Entonces empiezo por Daniela. Recuerde, Danielita, que la guía americana prácticamente las trae de segunda línea, o sea, metformina y cualquier medicamento, incluyendo insulina basal. Si usted me pregunta, nosotros acá, ¿qué hacemos? Nosotros acá, primero metformina, después combinamos un antidiabético oral. Si estamos en el POSI subsidiado y no tenemos sino glibenclamida, y sobre todo si el paciente tiene hemoglobinas muy altas, le combinamos la glibenclamida. Pero si tenemos opción por MIPRES de formular otra cosa, pues damos los inhibidores de la DPP4, ¿cierto? Que son lo que recomiendan prácticamente la guía latinoamericana y la guía colombiana. Pero, digámoslo así, casi que todas las guías, cualquiera de los antidiabéticos orales son segunda línea. Y yo diría que tercera línea en nuestra medio es la insulina. O sea, si un paciente no se le controla con metformina, sulfonilureas o gliptinas, o sea, los inhibidores de la DPP4, inmediatamente entramos a dar insulina basal. ¿Sí? Me pregunta acá que si la dapaglifosina ha mostrado. Sí. Hay estudios ya de las glifosinas, y sobre todo esta y la saxaglifosina, de que disminuyen el riesgo cardiovascular. O sea, ese tipo de medicamentos en este momento están en moda. Las glifosinas o los famosos análogos incretínicos, los análogos de receptor, los parecidos al GLP-1, parece que disminuyen el riesgo cardiovascular. ¿Listo? Entonces, es bueno, ¿cierto? Casi en un paciente que además de, por ejemplo, diabético, haya tenido un infarto, de entrada podríamos dar ese tipo de medicamentos. Me pregunta si la insulina NPH. Claro, la insulina NPH hace parte de las intermedias. Las lentas solo son la glargina, que es análogo, el Levemir, que es análogo, y la ultralenta, digámoslo así, que es el Degludec, ¿sí? Que son análogos y que están en el POS. En Colombia es posible adquirir estos fármacos, todos, dígame cuál no. Tenemos metformina, tenemos glibenclamida, tenemos glibenclamida, tenemos glicacida, tenemos las gliptinas todas, sitagliptina, que es la Januvia, vildagliptina, que es el Galbus, tenemos el linagliptina, que es la Trayenta, ¿sí? Imagínense, tenemos todos. Tenemos las glifosinas, la repaglifosina, tenemos la ipaglifosina, la saxa, ya llegaron casi todas. De las glifosinas hay todas. El exenatide, el lixenatide, el exenatide de larga acción, el liraglutide, la Victoza, ¿sí? Tenemos las análogos incretínicos de uso de 8 días. O sea, en Colombia tenemos todo en este momento para manejar la diabetes. ¿Y por dónde se están formulando la mayoría? Por MIPRES, ¿sí? Lo que antes se iba a comité técnico científico de las EPS, ahora va a MIPRES. El médico mete en un formulario y MIPRES obviamente tiene un comité en el ministerio que debe estar contestando entre 24 y 72 horas para formular un medicamento de esto. Todos los medicamentos que tengan INVIMA pueden ser formulados, todos pueden ser formulados, así no sean POS. ¿Qué otra pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta adicional?
Si no hay preguntas, pues me empiezan a escribir que no hay y entonces vamos a cerrar. Mire, les prometí 45 minutos. Algunos pacientes ni dan cuenta, le tienen miedo a las insulinas. Todos los pacientes le tienen miedo a la insulina. Mire, hay una ventaja que en este momento de entrada, uno de los pacientes, el problema es que la insulina es un mito. Entonces uno, de entrada, todos los médicos amenazan a los pacientes con que si no se toman la droga, les pone insulina. Y de entrada generan un condicionamiento operante negativo, como si la insulina fuera mala. A todos los pacientes diabéticos de entrada debe decirles que tienen insulinopenia y que en algún momento va a requerir aplicar insulina, ojalá más precoz que tarde, ¿sí? Entonces, la ventaja es que ahora ya se aplica con un sistema PEN de lapiceros, donde la aguja es muy chiquitica y el pinchazo duele mucho menos. En este momento hay insulinas de larga acción hasta de cada 8 días en experimentación. Vamos a ver qué pasa con esos estudios, donde incluso uno puede usar un análogo incretínico con insulina de larga acción hasta mezclados. Esperemos qué pasa. Yo estoy seguro que por ahí en unos 2 años va a salir eso. O sea que dentro de relativamente poco podamos estar manejando la diabetes cada 8 días. La metformina presenta muchos defectos, los pacientes se podrán negar a continuar. ¿Qué opción se puede tener de reemplazo? Mire, lo primero que uno le debe decir al paciente es que si usa la metformina, si es un paciente pues que no es del POS o que es privado, yo siempre les digo que usa metformina de liberación lenta. Entonces lo primero es usar dosis más bajas. Por ejemplo, usar un glucopaje o la de Procaps a dosis de 500 miligramos de liberación lenta. Disminuye los efectos gastrointestinales. ¿Qué pasa con los pacientes que no tienen sino POS y que no tienen sino de 850 miligramos? Nosotros usamos un truquito y es obviamente disminuir dosis y en algún momento incluso fraccionar la tableta. Eso no es muy ortodoxo, pero pues hombre, uno, como dice, la medicina hay que hacerla basada en la realidad. Si no puede usar metformina, definitivamente porque no lo tolera, es un porcentaje importante de pacientes que no lo toleran, entonces definitivamente usamos la liberación prolongada, la fraccionamos todo, disminuimos la dosis, nos toca usar otro de los medicamentos de combinación, los inhibidores de la DPP4, las gliptinas, sitagliptina, vildagliptina, linagliptina, o las glifosinas, sasagliptina, repagliptina, hipaglifosina, glifosinas, o incluso los parenterales. Si es un paciente obeso, podemos usar los análogos incretínicos, el exenativo, el lixexenativo o el mismo el liraglutid. ¿Listo? Gracias. ¿Qué más, muchachos? ¿Otra pregunta? ¿Cómo se guía a los pacientes para evitar las consecuencias crónicas de los... Básicamente, de entrada, acuérdense que eso es un equipo multidisciplinar y lo primero que uno le tiene que decir al paciente es que tiene que alcanzar metas. Si no quiere tener complicaciones crónicas, hay que alcanzar metas. Y la meta no es solo de la glicemia en ayunas menor de 130, postprandial menor de 180, la hemoglobina glicosilada menor de 7, y si son jóvenes, ojalá menor de 6.5. Eso dicen las guías ADA americanas. En los pacientes jóvenes hay que buscar metas más estrictas. La tensión arterial menos de 140-90, el peso que baje peso, los lípidos que la LDL ojalá esté menos de 100, ojalá 70. Ese paciente, si logramos tenerlo así, seguramente va a ser menos complicaciones. Es bueno que sepan, como les dije, esto es una enfermedad que casi siempre da complicaciones agudas y crónicas, pero pacientes muy controlados, de pronto las complicaciones aparecen muy tardíamente. El riesgo de pancreatitis está reportado, pero no es un riesgo alto. O sea, definitivamente es muy bajo el riesgo de pancreatitis con las famosas gliptinas, ¿sí?
por ese lado, digamos, yo no he visto el primer paciente y la literatura reporta un riesgo bajo. ¿Qué otra pregunta? ¿No? Si no hay más preguntas, nos despedimos, todos nos despedimos. Si quiere alguien preguntar, todavía hay tiempo. Faltan 3 minutos para las 9. Tenemos tiempo, muchachos. De todas maneras, espero que este espacio haya sido muy productivo. Se los voy a grabar, se los grabé, perdón. Se los voy a mandar para que el que lo quiera ver después lo puede volver a ver. Igual estamos prestos a cualquier pregunta y ya sabemos que esto entra y de pronto les hago una actividad previa al parcial último para introducirles unos puntos por bonificación. Agradezco el que 30 personas hayan estado acá y espero haberles aportado y seguirles aportando, muchachos, ahora y para la vida. Que Dios los bendiga, feliz noche y gracias por compartir este espacio. Hasta luego. Hasta luego.